Buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos nuestro devocional siguiendo lo que nos enseña el Señor en la carta de Judas. En el versículo 4, que es el que nos va a ocupar el día de hoy, dice así la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. El Señor otorgue bendición a la palabra. El día de ayer hablamos que el apóstol Judas hace un llamado a contender por la fe. Sin embargo, en el versículo anterior no nos entrega las razones del por qué él hace este llamado. Hasta ahora solo hemos comprendido de que Judas manifiesta la intención que tenía de escribirle a los hermanos de la común salud, es decir, de hablar sobre las cosas que les eran comunes en la salvación, por decir en el Evangelio, pero posteriormente es impelido por el Espíritu Santo a tomar una dirección distinta de lo que él tenía que conversar. Y luego les dice entonces de que a pesar de que tenía la intención de hablar sobre salvación, ahora va a hablar sobre que es necesario defender la fe, contender por la fe. ¿Pero por qué? Lo viene a decir ahora recién en el versículo número 4. Y lo que dice él en el versículo número 4 y que manifiesta como razón es que dice que hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para condenación. Hombres impíos, dice. Entonces, esta visión que tiene, y digo visión, no en el acto maravilloso, sobrenatural de ver una visión, no. Era una visión que le llegaba a él por lo que había experimentado en la obra y por lo que le empuja el Espíritu Santo, por supuesto, a escribir de la realidad que ellos veían. Y que ellos veían ciertamente que estos hombres se adentraban en la iglesia y causaban problemas. Esto es lo que hace entonces que sea tan peligroso cuando él dice que estos entran encubiertamente, entran de manera desapercibida. Muchas veces el común de los hermanos no se da cuenta, no los reconoce. En algún momento, en alguna iglesia, nadie advirtió que había entrado un hombre con ciertas tendencias que eran absolutamente peligrosas y nocivas para la congregación. ¿Por qué? Porque cuando entran este tipo de personas a la iglesia, no entran con una etiqueta frente a su pecho aquí que diga peligro. No, entran encubiertamente, como dice la palabra del Señor. ¿Entraría alguien a la iglesia con una etiqueta que diga profesor falso? Por supuesto que no. Sin embargo, lo hacen de manera encubierta y esto hace que todavía sean más peligrosos, puesto que si la iglesia se demora en percibir y advertir esto, entonces mayores son los daños que la iglesia puede tener. Estos ciertos hombres probablemente pretendían ser más bíblicos que los que ya estaban, que cualquier otra persona. Sin embargo, no lo eran. Pero esa era la impresión que daban. Entran encubiertamente. Significa como deslizarse en secreto, de manera suave que no pueda ser sentido por los demás hasta que ya el efecto haya sido mucho más dañino. Eso es el ser encubierto. Y esa es una característica que es muy propia de Satanás, porque él también se entra de manera encubierta, de manera suave. No es tan así como el mundo muchas veces lo piensa, tan abiertamente opositor. Hasta se presenta como ángel de luz. Así es que esta es una táctica muy usada por los falsos profetas, por estos hombres que incluso se les llama en algún momento disolutos. Pero sin embargo,
la palabra del Señor es tan clara en decir que estos estaban ya destinados con anticipación. ¿Para qué? Para la condenación, porque son hombres que están condenados. De la misma manera como nosotros creemos que hay personas que están destinadas a la salvación, hay otros que se condenan. Es muy clara la expresión que se usa en el caso de Judas. Judas estaba destinado para lo que realizó. Y alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Qué injusticia más que Judas sea tomado de esa parte? Bueno, créanme ustedes que si no fuera por el Señor Jesucristo seríamos todos como Judas, es decir, absolutamente condenados sin ningún remedio. Sin ningún remedio. Yo agradezco al Señor por sobre todo este acto que a través de la predestinación me haya elegido para salvación, no mereciéndolo. Pero también en ese sentido entonces tengo que aceptar que hay algunos que se pierden, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, dice la palabra del Señor. Estos ciertos hombres, estos hombres peligrosos, estos que se entran encubiertamente, ya tienen su destino, ya tienen su pago, utilizando el lenguaje bíblico. Porque el destino de cada falso maestro, de cada falso líder, es muy claro y es condenación. Están marcados y destinados para la condenación. Y es suficiente para ellos decir, como el pasaje después lo menciona después de la coma, hombres impíos, es decir, sin santidad. Hombres y simplemente hombres, pero sin posibilidad alguna de salvación. Ellos eran tan desapercibidos que muchas veces la iglesia no se daba cuenta hasta que los primeros efectos de la influencia dañina se empezaban a ver y a veces esas afecciones, lo que se veía en el principio era un poco, pero las raíces que había criado en la iglesia eran mucho más profundas y desarraigarlo provocó y provoca hasta el día de hoy un tremendo daño. Nosotros lo hemos vivido, ustedes saben que nosotros lo hemos vivido, especialmente los más antiguos de la iglesia, incluso por cierto más antiguos que yo en la iglesia, conocen, hay casos que los pudieran relacionar perfectamente con esta situación. Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Los hombres disolutos. ¿A qué se refiere aquí la idea con disoluto? Es como si dijéramos libertinaje. Un disoluto es alguien libertino. Y nosotros sabemos también que esta palabra preferentemente se atribuye a dos instancias. Una, a los pecados que tienen que ver con la sensualidad y otro que tiene que ver con pecados que tienen que ver con doctrina. Y convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje en realidad. Eso es disolución. Habían recibido algo, dice Judas, habían recibido algo de la gracia de Dios, pero cuando la recibieron la convirtieron en una excusa para poder dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Cómo pueden ustedes entender de que un hombre caiga de su pedestal habiendo dejado a su mujer, siendo líder cristiano, habiendo dejado a su mujer, comenzando a vivir con quien era su secretaria, y después dejar a la secretaria porque se está viviendo con otra? A eso se refiere la palabra del Señor. Y es muy triste decir que hombres en esas condiciones están destinados a la condenación. Uno tiene todo el derecho de negar, pero de manera absoluta, de la salvación de esas personas. Pero el daño es tan profundo, sus raíces son tan arraigadas, que la verdad, incluso muchos de los que están alrededor de él aceptan eso olvidando la verdad de la palabra del Señor, olvidando absolutamente todo lo que es santidad, convirtiendo la gracia de nuestro Dios
en disolución. Es como si fuera algo que no se puede digerir. Y espiritualmente es así, no se puede digerir. La, la idea que está detrás de la palabra libertinaje también está relacionada con una expresión que se usa en el ambiente cristiano evangélico y que es la enseñanza bíblica de bronce. Eh, el bronce no es un metal que uno pueda llegar a la tierra, ir a encontrarlo y sacarlo. No, el bronce es la unión de dos metales, que si mal no recuerdo es el cobre y el... Ay, se me olvidó en este momento cuál es el otro. Y el estaño. El cobre y el estaño. La unión de cobre y estaño hacen un metal más duro que es lo que nosotros conocemos como bronce. Pero no es natural. Es una mezcla, es una cosa creada. Son dos elementos que se unen y que producen esto. La idea entonces en esto de las enseñanzas antibíblicas de bronce es que la verdad es negada y en alguna manera la mentira es la que se enseña sin ninguna vergüenza, con toda apertura. Es muy probable que Judas haya tenido varios ejemplos e ideas en cuanto a esto y que giraban en su mente cuando él escribía esta carta. Esta carta, cuando él la desarrolló, seguramente era porque también en su mente estaba esta inquietud y se unía a esa obra maravillosa del Espíritu Santo que inspiraba para que él escribiera. Había hombres que tenían precisamente esta complicación, la unión de estos dos elementos. ¿Qué es lo que era? Tener problemas morales y problemas doctrinales. Muchas veces no es tan raro encontrarnos con gente que tiene serios problemas morales y que doctrinalmente también los tiene y que van una a la mano de la otra. ¿Por qué? Porque la parte doctrinal se va a adecuar buscando un camino que de alguna manera le conduzca a aceptar esta conducta que a los ojos de la palabra del Señor es absolutamente errada y condenable. Estas palabras que nos presenta aquí Judas muestran que existe un peligro en la predicación de la gracia. Hay algunos que pueden tener la verdad de la gracia de Dios y, sin embargo, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y nos podemos encontrar con predicaciones que parecen ser muy llamativas, pero que en fundamento bíblico no tienen absolutamente nada. Esto no quiere decir que la gracia del Señor sea la mala, que la gracia sea la que está complicada en el mensaje. No, la gracia de Dios es buena, es muy buena. Más aún, en la acción misma, la palabra nos dice que niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estos ciertos hombres que se adentran encubiertamente niegan con sus acciones al Señor Jesucristo. No los escucha usted decir eso, pero sus acciones niegan al Señor Jesucristo. Ellos hacen esto al negarse a reconocer que Jesús dijo que Él era y por lo tanto también niega que Dios, el Padre, está relacionado absolutamente en todo el quehacer de la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Dios es, pero ellos lo acomodan. Jesucristo es su hijo, pero ellos lo cambian. ¿Por qué? Porque la raíz de su mal viene desde muy anterior, viene desde más adentro, viene desde su propia moralidad. Mañana seguimos con el versículo número 5. El Señor les bendiga.